El Real Zaragoza supera por 1-0 en el duelo de la jornada 2 al Real Valladolid. Hoy vengo al canal a analizar lo que fue el partido de ayer por la noche. Comenzamos. Ya estoy aquí y el Real Zaragoza conseguía superar ayer por 1-0, con gol de Alejandro Francés a la salida de un córner, a un Real Valladolid bastante combativo. No olvidemos que aunque sea un equipo que jugó con bastantes jugadores del filial y al que tienen que llegar bastantes refuerzos, sigue siendo un conjunto con realmente mucho nivel. Un gol de Alejandro Francés, como os comentaba, supuso la victoria para un partido que, para mi modo de ver, tuvo tres distintas partes. La primera, del minuto 1 más o menos al 15, que fue control del Valladolid. El Valladolid salió al partido muy dominante. Creo que el Real Zaragoza salió un poco a verlas venir. Creo que salió un poquito con este miedo de que el Valladolid es un equipo que había recién descendido y a ver qué podía pasar. A partir del minuto 15 el partido cambia y es el Real Zaragoza el que se hace dominador del mismo, teniendo más ocasiones, teniendo mucho más el peso del partido. Y luego la tercera parte, que fue, yo creo, más o menos, a grosso modo, del minuto 70 al 90, que el partido vuelve a dar la vuelta otra vez y ya se convierte de nuevo el Valladolid en el dominante del encuentro. Por lo tanto, 35 minutos más o menos, 35-40 para el Real Valladolid, y por lo tanto 50-45 más o menos para, o sea, 55-50 más o menos para el Real Zaragoza. Fueron más en total porque al final se jugaron casi 100, pero bueno, más de 100, porque en la primera parte hubo 8 o 9 de añadido, o sea, se jugó una barbaridad. Pero bueno, como digo, un Real Zaragoza que tuvo ese inicio bastante dubitativo en el que el Valladolid llevó el peso del partido, pero se encontró muy pronto en el encuentro, de la mano, sobre todo, diría yo, de Toni Moya, que dio un paso adelante, tuvo una participación bastante relevante. De hecho, para mí en la primera parte fue el mejor del Real Zaragoza, creo que dio una cátedra, sinceramente, y luego con los dos puntas, sobre todo Iván Azón, al que veis ahí en la imagen, haciendo muchísimo daño al espacio. De hecho, eso fue lo que abrió un poco el partido y generó dudas al Valladolid, que el Zaragoza era capaz de recuperar y lanzar balones al espacio, y creo que eso genera bastantes ocasiones. Recuerdo una de Azón que dispara y para Masip, que va el balón a córner, un par que no acaban. Es cierto que a Azón quizá le falta un poquito de finura, lo sabemos, en los últimos metros y para esas jugadas, pero trabaja muy bien y le da muchísimo al equipo. Y quiero destacar, bueno, luego hablaremos un poquito individualmente de todos los jugadores, ya lo sabéis, pero ayer, tanto Azón como sobre todo Bakis fueron una auténtica pesadilla en el juego aéreo para el Valladolid. Les ganaron prácticamente todos los duelos. El tema de los duelos aéreos, luego lo miraremos, sobre todo los de Bakis, pero creo que tienen que ser una auténtica barbaridad. Pero si hablamos de barbaridad de partidos, hoy quiero hablar del que fue para mí el MVP del encuentro, que es Alejandro Francés. Y no solo por el gol. Creo que ayer Francés tenía un partido muy complicado, se medía con Cedric, que estaba siendo la gran sensación junto a Tunde, probablemente del Valladolid en este comienzo de temporada. De hecho, Tunde ayer fue el futbolista que más me gustó. Pero Alejandro Francés tenía que medirse con Cedric, que además le iba a buscar continuamente. Y ahí veis, duelos 4 de 5, le ganó, prácticamente lo desquició al delantero del Valladolid. Y los duelos que no salen ahí porque no le permitió participar, que fueron bastantes. 3 despejes, además lo culminó con un gol. Creo que su partido fue sobresaliente y por eso creo que es el MVP del partido de ayer. Creo que podemos estar viendo una vuelta de Alejandro Francés a su mejor nivel, y no olvidemos que su mejor nivel no está, por lo menos a mi modo de ver, ni cerca del techo que tiene este futbolista, que es altísimo. Creo que partidos como el de ayer lo hacen ver, y ayer, ya digo, para mí fue el mejor futbolista del Real Zaragoza, y eso que había 2 o 3 sobre todo que se lo han puesto muy difícil. Vamos a ver las alineaciones de ambos equipos. Ahí veis, el Valladolid formaba con Jordi Masip en portería, Luis Pérez y Escudero como laterales. Luego hablaremos de lo que hizo el Valladolid. Quintana y Boyomo
en el centro del campo, o sea, en el centro de la zaga, en el centro del campo Monchu y César de la Hoz, Tunde por izquierda, que ya digo que fue para mí el mejor futbolista del Valladolid, junto quizá a Iván Sánchez, pero Tunde me gustó más, de hecho llevó a Fran Gámez de cabeza durante todo el encuentro. Iván Sánchez y Moro completando esa línea por detrás de Cédric, que estaba siendo una de las sensaciones, pero ayer, como digo, Alejandro Francés, a mi modo de ver, lo anuló. En el Real Zaragoza, Cristian Álvarez en portería, Gámez, Francés, Jair, Nieto, línea de defensa, bueno, de hecho el mismo 11 que la semana pasada, con Marc Aguado, Moya, Francho, Mesa, Azón y Bakis. Vamos a hablar un poquito uno por uno de cada jugador. Cristian Álvarez tuvo que aparecer un par de veces y apareció con solvencia, como siempre, dando además muchísima seguridad en los centros laterales, salvo quizá el posible penalti a Monchu, que al final fue anulado por fuera de juego. Los demás, una seguridad y una jerarquía absoluta y además, pues bueno, ya sabemos que tiene ese don de aparecer cuando se lo necesita. En los laterales, Nieto y Gámez, que para mí fueron de lo más flojo del Zaragoza, si no lo más flojo, sobre todo Gámez, porque fue continuamente atacado por Tunde y, aunque es cierto que Gámez le ganó algún duelo, fue superado bastantes veces también. También Nieto fue superado bastantes veces por Iván Sánchez, sobre todo en la segunda parte cuando se tiró a banda derecha con la entrada de Johnny Montiel, que por cierto el Valladolid mejoró una barbaridad con la entrada de este por el centro mientras Iván Sánchez se tiraba a banda derecha. En el centro de la zaga, Jair y Francés me encantaron, partido muy solvente, partido muy seguro. He hablado de Francés, pero Jair también estuvo realmente bien. En el centro del campo, Marc Aguado otra vez a un muy buen nivel. Toni Moya, para mí el mejor del centro del campo, y eso que tanto Aguado como Mesa como Francho estuvieron los cuatro fenomenal. Pero es que Aguado y Toni Moya, para que os hagáis a la idea, otra vez volvieron a dar un 92% en pases. Es muy importante que tus dos jugadores que comienzan la jugada, que son Aguado y Moya, en este caso, tengan un porcentaje de pases muy alto, porque un error en un pase en esa zona implica que el equipo contrario te pilla creando jugada y por lo tanto extendiéndote hacia adelante, y eso es peligro absoluto, y un 92% es brutal. Mesa y Francho también estuvieron muy bien, Francho dando eso que le pedimos siempre, el recorrido, estar en muchas partes del campo, además ayer jugando el partido entero, que me parece que tuvo un despliegue extraordinario, y Mesa, pues es que a mí me sigue encantando, me encanta el carácter que tiene, cómo es capaz de sacar faltas, el montón de faltas que sacó ayer, cómo es capaz de tener llegada en ataque, presencia dentro del área, pero a la vez, en cuanto hay una contra, está prácticamente al lado de Carlos Nieto, no le cuesta absolutamente nada hacer repliegues de 60 metros, 70 metros, y aún así jugó hasta el minuto 90 y pico y dando un rendimiento altísimo. De hecho, incluso marcó un gol que fue anulado por centímetros, que no fue ni suyo, el fuera de juego, que fue de Bakis. O sea que otra vez otro partido brutal del Canario, que sigue dejando unas sensaciones increíbles y que a la Romareda creo que le está encandilando. Y en punta, Azón y Bakis, lo de Azón ya lo he comentado, muchísimo trabajo, es cierto que le falta finura en los últimos metros, pero esto ya lo sabemos. Creo que lo irá cogiendo también con el paso del tiempo. Y Bakis estuvo a punto de anotar un gol muy parecido a los que anotaba Borja Iglesias, metiendo el cuerpo y el balón se fue muy cerca del palo. Yo creo que Bakis es un futbolista que da muchísimo y que además está cerca de conseguir su primer gol en Liga con el Zaragoza, está cerca. Y en cuanto lo consiga, estoy seguro que va a ser como descorchar una botella. Van a empezar a caer goles, no digo que va a anotar 30 goles, pero sí que creo que es un jugador que está demostrando que está capacitado para hacer goles. Ayer no marca, te diría que incluso 2 de milagro, pero sobre todo este que estoy comentando. Así que creo que otra vez muy buenas noticias del 11 titular, otra vez muy buenas sensaciones y me gustó muchísimo. Respecto a los suplentes, el primer cambio fue Sergio Bermejo, que no me gustó demasiado, si os soy sincero. Ya sabéis que yo soy un fiel seguidor y defensor de Sergio Bermejo, pero trabajó mucho, eso es cierto, estuvo muy bien, pero en la jugada que tuvo que estar más fino, que fue en la de la contra con Mollejo, no lo hizo bien, le tuvo que dar ese balón a Mollejo y se lió demasiado, quiso hacer un amago, luego no le dio bien, pero bueno, en definitiva se le sacó para trabajar y la verdad es que el chico trabajó, pero creo que hay que pedirle algo más porque tiene calidad para dar algo más. Luego Mollejo,
que estuvo, para mí, los 10-12 minutos que jugó soberbio, sinceramente. No paró de correr, de trabajar, de pelear, de forzar faltas, de forzar fallos del rival. O sea, estuvo increíble. Creo que, sinceramente, poco más se le puede pedir. Sí, porque además creo que si Bermejo le hubiese dado bien el balón, estaríamos hablando de que además de su partido podría haber acabado con un gol, porque la situación era muy franca para hacer el segundo. Entonces, creo que hay que dar una nota muy positiva al partido de Mollejo, que, por cierto, y aquí voy a romper una lanza a favor de Escribá, me sorprendió que saliese antes que Germán Valera, pero la verdad es que luego demostró. Y Jaume no estuvo mal, sobre todo Escribá lo ha querido destacar en defensa, en esa zona defendiendo a Kennedy, que salió en la segunda parte y fue también de lo mejor del Valladolid, porque dijo que Toni Moya no lo pasaba, o sea, lo pasaba peor, ¿vale? Iba a decir no lo pasaba tan bien, no, Jaume Grau no lo pasaba bien, pero no lo pasaba peor Toni Moya que Jaume Grau, pero aún así tuvo una pérdida en salida de balón que fue peligrosa, y creo que ahí sí que no se lo puede consentir, pero bueno, aún así es una pérdida, tampoco vamos a matarlo por ello, ¿vale? Y luego Germán Valera, por último, que no tuvo minutos realmente, tuvo una contra en la que es verdad que estuvo un poco, pero no fue muy clara, tampoco no es lo que estábamos hablando antes de Bermejo y Mollejo, no le podemos juzgar por 2 minutos que jugó, sinceramente. En definitiva, creo que un buen partido. Ya sabéis que, por cierto, tema polémica no hablo, ¿vale? No me gusta mojarme nunca, salvo que sea algo muy claro. Creo que las dos jugadas, tanto la del penalti como la del fuera de juego del Al Zaragoza, son muy justas. Creo que son muy justas, porque el tema del penalti es un fuera de juego por milímetros y el tema del gol anulado a Mesa es un fuera de juego por un poquito más, pero no es del jugador que hace el gol, o sea que podría ser discutible. Pero bueno, creo que los dos están pitados, se pueden pitar, ya está, es así. Así que nada, ya me diréis vosotros qué os pareció el partido de Zaragoza. Como digo, a mí me gustó bastante, me lo ponéis aquí abajo en comentarios. Ya sabéis, suscribiros al canal si os gusta este contenido y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.